El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día tan especial que la Iglesia, o más bien el Padre Celestial, nos permite celebrar, conmemorar a través de la Iglesia la solemnidad de San José, pues tenemos una gran oportunidad de movernos, refrescarnos en la actitud de San José frente a la promesa de Dios. Igual que Abraham, como lo pone hoy San Pablo en la carta a los Romanos, José fue un esperador continuo de que se cumplieran las promesas hechas del Señor. Por eso, aunque fue un momento difícil y muy complejo para él, en el camino de discernimiento que tenía que hacer cuando ocurrieron estas cosas, y la Virgen resulta encinta sin haber estado unida a él, es más, tal como lo recuerda la tradición judía del momento, ni siquiera vivía con ella. San José, la única herramienta que tuvo para poder descubrir, discernir que esto venía de Dios y no era del diablo y que tampoco era humano, fue la fe. Ni siquiera la ley le sirvió, porque la ley tenía unos límites y aquí se estaban sobrepasando los límites de la ley. Sin infringir la ley, el Espíritu Santo estaba sobrepasando esos límites. Los límites, por ejemplo, de la ley natural, de que una mujer conciba en su seno a un hijo y quede encinta por una unión natural entre el hombre y la mujer, lo que no ocurrió con la Santísima Virgen María y San José. Se superan los límites de la ley natural. Incluso se superan los límites de la ley religiosa, que también decía que una mujer que apareciera así, porque así lo diagnosticaba la ley, era porque había cometido adulterio, porque no había otra razón, no había otra explicación para poder evidenciar ese acontecimiento. Y este acontecimiento supera todas las lógicas naturales, la lógica de la razón, la lógica de la misma ley, y por eso San Pablo en la carta a los Romanos, y así lo sostiene en toda su teología, dice que a nosotros no nos justifica la ley, porque hay cosas en el ámbito del misterio sobrenatural que superan a la ley, nunca infringen la ley, nunca la infringen, como se suele mirar hoy erróneamente, que algunos creen que Dios infringe la ley,
que Dios contradice la ley natural y contradice la ley divina. Es todo lo contrario, supera la ley, se eleva muchísimo más de la ley. Y es precisamente el mérito que tiene Abraham. Abraham se fía de una promesa que Dios le hace. ¿Y cuál es la promesa? Dios le prometió que iba a engrandecer su nombre. Dios le prometió a Abraham que iba a ser muy grande su descendencia. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una tierra que manaba leche y miel. Y Dios también le prometió a Abraham que iba a bendecir a aquellos que se adhirieran a la misma respuesta que él se adhirió. Y Abraham se fió no ya de una ley, sino que se fió de una promesa que Dios le había hecho, el poder de su palabra. Y siempre caminó detrás de esa promesa, a pesar de que a Abraham todo le resultaba contrario. Dios le dijo que le iba a dar una descendencia y su mujer resultó estéril. Es más, ya de edad avanzada, cuando ni siquiera tenía pues el ritmo normal, natural que tiene una mujer para la fecundación, ya Sara lo había perdido en su ancianidad, porque no era una mujer con posibilidades, no era apta para la fecundidad, no era apta para eso. Y entonces todo esto aparece como signo contradictorio a la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. Y a pesar de ello, Abraham se sigue manteniendo firme en lo que Dios le ha prometido, porque sabe que Dios no le va a fallar en ningún momento, porque fue Dios quien se lo prometió. Es la misma respuesta que da San José. San José se deja orientar por esa misma promesa que le hace el Señor. Él conocía muy bien la Sagrada Escritura. Él conocía muy bien pues toda la promesa que Dios había hecho a través de los profetas. Él conocía muy bien todo el contenido de las Sagradas Escrituras y la promesa que Dios le había hecho al rey David a través del profeta Natán. Y es de ello que precisamente se fía San José. Es la fe precisamente la que hace de San José un hombre grande a los ojos del mundo. Es la fe la que hace a San José un hombre grande para nosotros los cristianos. Es la fe la que hace de San José un hombre que fortalece hoy nuestra esperanza. La figura de San José es muy importante para nosotros en este tiempo, porque Dios está llevando el mundo, y así lo está permitiendo, y a la misma Iglesia a un ritmo de desvinculación. Y en esto consiste la conversión que Dios nos está pidiendo hoy a todos. San José quedó desvinculado de toda seguridad humana, toda, a tal punto que a partir del momento en que San José le dice fíate al Señor, su vida se vuelve itinerante, sin seguridad de casa, porque no tiene casa terrena. A partir de ahora le toca coger a donde Dios le diga que vaya con el niño, y a la Virgen María, a donde ella, orientada por Dios, camine, San José irá. ¿Qué significa para ellos? Significa una desvinculación de toda seguridad temporal, de toda seguridad terrena, como le pasó a Abraham. Deja tu tierra, a tu familia, a tu parentela, y vente a una tierra que yo te mostraré. La conversión que está pidiendo el Señor hoy a la Iglesia es esa, pero nos está costando. Nos está costando porque ya tenemos ídolos en esta tierra. Ya tenemos dioses en esta tierra. Ya tenemos vinculado en nuestro corazón a tesoros de esta tierra y no al gran tesoro que es la promesa de Dios. Y por eso las promesas de Dios están retenidas para más de uno y la gente hoy no experimenta paz. Y si la experimenta al estilo del mundo, no del Espíritu Santo. Porque la paz que da el Señor es una paz estable. Así hayan tribulaciones, así hayan pruebas como las tuvo Abraham y a dimensiones altísimas, pero Abraham nunca perdió la paz, porque esperaba el cumplimiento de la promesa de parte del Señor. A San José lo desvincula también de su propia casa, de su familia. Le toca salir huyendo a Egipto,
De Egipto le toca regresar, venirse luego a Nazaret, y así se la pasan en un itinerario constantemente. Porque seguir al Señor, para seguir al Señor más bien, hay que estar ligeros de equipaje. Pero la gente no quiere comprender eso, los cristianos no queremos comprender eso. ¿Qué nos ha pasado a nosotros los pastores en la iglesia? Hoy hay sacerdotes más especialistas en gestión económica que en la cura de las almas, que en el pastoreo de las almas hacia el cielo. Así estamos nosotros los religiosos y los consagrados, defendiendo terruños terrenos. Y por eso estamos apostatando de los valores de la fe. ¿Qué le está pasando a los laicos hoy? Lo mismo. Laicos que se dicen y aparentan ser muy católicos y están agarrados de todas las seguridades humanas y no las quieren soltar. ¿Por qué? Porque no hay una mirada en la promesa del Señor. La gente no está dispuesta a arriesgar absolutamente nada por el Señor. La gente no está dispuesta a arriesgar los bienes materiales por el Señor. Claro que hay que hacer uso de ellos. Y sería una exageración uno de un cristiano sentarse y no trabajar. Dice San Pablo que el que no trabaje, que tampoco coma. Pero la gente no trabaja para tener el sustento necesario, sino que trabaja por avaricia. Y ese ya es un Dios. La avaricia es un Dios a quien hoy muchos católicos le rinden culto. Claro que la iglesia nos manda a transformar los bienes materiales, invita al progreso económico, al desarrollo económico, pero para tener lo necesario para nosotros y para nuestro prójimo. Porque el cristiano sabe que su ciudadanía no es en esta tierra, que es ciudadano del cielo. Por eso es una falacia y una hipocresía lo que hoy se dice vivir en la iglesia como fe, porque no la vivimos. Nosotros no esperamos como Abraham en la promesa de la tierra prometida, y por eso estamos estancados en la iglesia. Por eso la gente anda invirtiendo las leyes divinas y la misma ley natural y haciendo marionetas y maromas para tranquilizar la conciencia, porque hay una cantidad de conciencias cauterizadas, mal formadas, que tienen ya su propio Dios en el corazón y justifican de que es el Espíritu Santo el que les está hablando y que es Dios el que les está hablando, y mentiras que quien les habla ya es el demonio, porque le abrieron una puerta y porque ya tienen ídolos en esta tierra. Padre, ¿eso es posible? Claro, siempre ha sido posible y ha sido una realidad en la historia de la salvación. La gente no está dispuesta a arriesgar los bienes materiales por amor al Señor, por amor a la fe. Hay que mirar a aquellos mártires santos que entregaron su vida por el Señor, y si les tocó perder en esta tierra a un hijo, a una hija, a un padre, a una madre, a un esposo o a una esposa por el Señor y por la fe, lo hicieron. De hecho, el gran fundamento del sacramento del matrimonio está precisamente allí, en apostarlo todo por el vínculo esponsal que es con Dios, es con Jesucristo, es con el Espíritu Santo, es con la Trinidad. ¿Ustedes creen que si San José no hubiera aceptado seguir a la Virgen en estas condiciones, la Virgen se hubiera quedado ahí con él? No se hubiera quedado. San José sabía que la Virgen estaba decidida y estaba determinada por Dios. Y eso le ayudó a San José precisamente a determinarse más por el Señor. Hoy a veces en la iglesia algunas realidades matrimoniales son más terrenales que cristianas. Son más mundanas que cristianas. Y se ufanan de vivir matrimonios en virtud. Eso habría que verlo. Porque cuando uno no está dispuesto a apostar los valores terrenales y temporales, incluyendo un bien humano, por la fe y por el Señor, uno no puede decir que es cristiano. Uno no puede decir que tiene fe. Yo le digo mucho esto a los esposos y a las esposas, ¿sí? Porque a veces dicen, hay esposos, incluso eso sucede en la realidad de los hombres también. Dice, padre, mi mujer me dice que es que ya me estoy pasando, que es que ya me estoy exagerando, que eso tampoco es así,
que ya tampoco tengo que vivir así. Y le dije, yo siempre les digo, no se preocupe, que su responsabilidad es con Dios y con la iglesia, ¿sí? No con su mujer, ¿sí? A usted Dios le confió un don para traerla a ella a la salvación, para acercarla a ella a Dios. Usted siga adelante, fiel al Señor, que si ella quiere irse para el mundo, que se vaya para el mundo. Si él quiere irse para el mundo, que es problema de él, ¿sí? Usted séale fiel al vínculo del Señor. Pero hay esposas y esposos que se dejan manipular muy fácilmente por criterios mundanos. Es que si usted no me sigue, después usted va a ser la culpable de que se acabe este matrimonio. Usted va a ser el culpable de que se acabe este matrimonio. ¿Por qué? Si la responsabilidad matrimonial es con Dios y con la iglesia, es con el sacramento, no con un hombre y con una mujer. Usted va a aprender a amar a ese hombre y a esa mujer en la medida en que se llene de Dios. Pero si la va a poner a ella o a él por encima de Dios, se va a volver un idólatra. Y está cambiando a Dios por un hombre o por una mujer. Está cambiando la gracia del Señor y el sacramento por un hombre o por una mujer. Por eso hoy Dios nos está llamando de una manera tan clara a la conversión. Yo no sé por qué los católicos se ofuscan por eso. A mí me escriben algunos laicos, seguramente se las dan de muy santos ofuscados, porque les digo que nos tenemos que convertir, ¿sí? Y algunos en la iglesia, en la vida sacerdotal y consagrada, nos ofuscamos porque nos dicen que nos tenemos que convertir. ¿Es que acaso estamos viviendo? Bien, si nosotros viviéramos santamente hoy, el mundo no estaría como está. Miren, nunca yo creo en la iglesia, en la historia de la iglesia. Ahora, yo no soy conocedor de esa parte, pero lo veo, puedo equivocarme y no tener precisión en esto. Pero veo intuitivamente y deduzco cómo en la iglesia hoy hay evangelización por toda parte, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra realidad, en la diócesis, hay más de 10 movimientos laicales. Aquí sí hacen retiros espirituales en la semana, cantidades de retiros espirituales. No les estoy hablando ni uno ni dos. Un fin de semana aquí se hacen, muchos movimientos laicales hacen sus retiros espirituales. Las parroquias tienen celebraciones eucarísticas. Y a uno le queda un interrogante muy grande. Todo es apariencia, sí, pura apariencia. Porque si eso fuera real y la conversión fuera real, ¿por qué estamos en Colombia como estamos? ¿Por qué la familia sigue más deteriorada que antes? Está más deteriorada la familia que antes. Si miramos, si nos volvemos hacia atrás, ¿cómo estaba constituida la familia hace 20, 30 años atrás? Nos damos a dar cuenta que eran familias muy bien constituidas, de tan solo hace 25, 30 años. Miren, a mí me asombra ver como sacerdote, porque lo veo, porque aquí atiendo gente. Cuando estoy aquí, normalmente me siento en el confesionario hasta más de 4 o 5 horas a atender personas, los días que estoy acá, y a veces seguido. Y el deterioro, la corrupción que viven internamente muchas familias que aparentemente son católicas, es vergonzoso. No coincide con la apariencia. No coincide con lo que se muestra exteriormente. Y por eso el Señor le da tan fuerte en el Evangelio a la hipocresía. Porque la hipocresía es un mismo demonio. Es un mismo diablo. Nosotros tenemos que pensar si lo que se muestra externamente coincide con lo que vivimos internamente. Por eso el Señor a través de los profetas en este tiempo de Cuaresma lo decía el sábado, se lo decía a Efraín y a Judá: no les creo en esa supuesta conversión que ustedes están teniendo. Porque el pueblo asustado con la amenaza de los profetas, de la desgracia que le iba a venir, dijeron: volvamos al Señor, volvamos, convirtámonos para que el Señor nos sane y nos cure. Osea 6. Volvamos rápidamente al Señor para que no nos castigue y se arrepienta de la amenaza que nos tiene hecha. Y el Señor le responde a través del profeta y les dice: ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Tu amor es como nube mañanera, como el rocío del alba. ¿Ustedes creen que les voy a creer
cuando no quieren cambiar de corazón, cuando están alimentando la soberbia interiormente, ustedes creen que después, y les dice el Señor, les dice, pues los voy a castigar con la palabra de los profetas. Y les voy a poner la luz para que se den cuenta de sus errores. El Señor nos está llamando a una conversión del corazón. Y la conversión del corazón va a funcionar cuando nosotros verdaderamente busquemos al Señor con el alma, con el corazón. No creamos que una participación ritualista en la Eucaristía nos va a servir para salvarnos. No nos va a servir. Hay gente que vive la Eucaristía por ley, no por fe, ¿sí? Porque le toca, ¿sí? Porque estoy en un grupo o en una comunidad religiosa, porque como sacerdote me toca celebrarla todos los días. Y ustedes lo escuchan, dice, me toca ir a la misa, tengo que ir a la misa. No, es por ley. Pero personas que celebran la Eucaristía por amor, por fe en la promesa, porque tienen la certeza de que en la Eucaristía está toda la fuerza necesaria para vencer la tentación, muy pocas. Hoy hay mucha gente ritual dentro de la iglesia. Rezan el rosario porque tienen que rezarlo, ¿sí? Y si nos ven, mejor, que nos vean, ¿sí? Y como hoy ya las redes sociales se prestan para todo eso, pues mucho mejor, ¿sí? Y hasta bonito que se reza, padre, es que es muy bonito, ¿sí? Pero falta ver, ojalá no nos tenga que decir el Señor como a Efraín y a Judá. Ese amor solo es nube mañanera, solo es rocío del alba. A ver quiénes rezan el Ave María y el Rosario con el corazón y con el alma, sabiendo y teniendo la certeza de que al rezarlo con el corazón, la Virgen le traerá todos los beneficios que prometen el Santo Rosario. Al que lo reza mecánicamente ahí, por rezarlo porque toca, pobrecito, nunca va a disfrutar de las gracias de Dios. Y por eso hay gente que dice, padre, y como rezaba de tanto y vea cómo terminó, es que no rezaba del corazón, no había una conversión del alma. Padre, y como celebraba ese padre la misa de bonito, ¿qué le pasó? Sí, muy bonita, pero no la celebraba con el alma desde el corazón, porque no la celebraba sabiendo que necesitaba de ella. Padre, ¿y qué le pasó a esta religiosa? Como salen por ahí, ¿qué le pasó a este sacerdote como era de bueno? Resulta que no era tan bueno, porque si hubiera sido tan bueno no le hubiera pasado eso. Eso es así de sencillo. San José, ¿por qué pudo permanecer fiel? Porque era bueno de verdad, era un hombre justo que buscaba a Dios desde el corazón. Por eso hay gente que ya se acostumbró a estar dentro de la iglesia y viviendo con el pecado ahí dentro. Yo siempre le digo esto a la gente, vean, porque el mal existe, y hoy hacen más ocultismo que antes, sí. Hoy hay más brujería, todo eso. Hoy los brujos tienen más posibilidad de hacer daño, y toda esta gente que se dedica al ocultismo, por la corrupción en la que estamos viviendo muchos católicos, ¿sí? Por la corrupción, porque no tenemos puesto nuestro corazón en la promesa, y no tenemos la certeza de que el Señor es fiel para nunca fallar. Y yo siempre le digo a la gente esto, vea, a usted se pueden reunir todos los brujos del mundo, hacerle daño, sí, los más especialistas en hacer brujería, pero si usted tiene su corazón en la promesa del Señor, y la promesa del Señor es, no tengas miedo, que yo estoy contigo, yo estoy aquí para defenderte. Si tú tienes tu corazón puesto en esa promesa, así se reúnan 10,000, 20,000, 50,000, todos los brujos del mundo, nada te va a pasar. Pero si tú desconfías de la promesa del Señor, hasta el brujo más inexperto te vuelve nada, te destruye y te acaba. Es un problema de confianza en el Señor. Es un problema de confianza. Por eso dice San Pablo, vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Mire, yo no soy exorcista ni puedo orar por esas cosas, pues yo sí puedo hacer imprecaciones, sí, suplicar, interceder por las personas que tienen esos males. Aquí viene, miren, por ahí un porcentaje altísimo de la gente que uno atiende tiene infestaciones. Yo a veces ni se lo digo a la gente, rara vez se lo digo, pero lo percibo. Para mí es muy sencillo, vienen a la confesión
Y yo como sacerdote digo, con que yo celebre el sacramento de la confesión bien celebrado, con eso tiene esta persona. Y si lo vive esta persona con el corazón, el demonio se va. Y me doy cuenta, no porque yo nunca le digo a la gente, ¿qué tienes este demonio? Nada. Sí. Me doy cuenta porque salen de la confesión y digo, Padre, me voy con una paz y con una alegría. Y yo por dentro digo, no sabe que aquí salieron cientos de demonios, ¿sí? La confesión es Cristo. La promesa para nosotros es Cristo. Yo no tengo necesidad de gastarme ahí si ya para eso hay exorcistas, hay posesiones, en fin. Pero la fe, San Pedro dice, vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. ¿Ustedes creen que a San José y a la Virgen no los atormentaba el diablo? El infierno mismo, ¿sí? ¿Y qué les pudo hacer? Nada. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en la promesa del Señor. Por eso San José es terror de los infiernos, terror, típico terror, porque Satanás nunca pudo con él. Porque San José tenía su mirada y su corazón puesto en la promesa del Señor, que le decía, José, camina en mi presencia, mantente fiel y yo te defenderé. Y él se aferraba a eso, sí. ¿Por qué el diablo tiene hoy tanta posibilidad de acceso en las familias, en las personas, en los jóvenes? Porque nos falta confianza en el Señor. Porque nosotros no le estamos creyendo al Señor. La gente cree más en el poder del demonio, cree más en el poder del demonio que en la promesa del Señor. La gente está creyendo más en la fuerza del mal y por eso la gente se acobarda, se vende, apostata tan fácilmente que en la gracia del Señor. ¿Sí? Si a nosotros se acerca alguien con intenciones de hacernos daño, ocultamente, y nosotros seguimos fielmente al Señor, esa persona tiene dos alternativas: o alejarse, ¿sí? Porque no es capaz con el Señor, si sigue de pertinaz ahí en el mal que quiere hacer, o convertirse al Señor, o convertirse. No hay otra alternativa, porque el amor es más fuerte, Dios es más fuerte, la fe es más fuerte, la gracia del Señor es más fuerte, y todo el que se empecine con maldad en el corazón y no se convierta y no quiera convertirse, va a terminar muy mal, porque uno con Dios no se pone a pelear, y a Satanás siempre le va mal con Dios, siempre le va mal con el Señor. Pidámosle al Señor hoy que nos dé la gracia de permanecer en su presencia, de tener nuestra mirada fija en la promesa. Solamente así nos vamos a poder caminar juntos, y si no, nos vamos quedando en el camino. Bueno, yo no me quiero quedar en el camino. Yo quiero seguir hacia adelante con mi mirada puesta en la promesa del Señor, que es mucho más grande que las amenazas del mal. La gracia del Señor es mucho más fuerte. Por eso nosotros tenemos que caminar con la mirada puesta en la promesa que es Cristo, y que está en la Eucaristía, y que está en su palabra. Hoy muchos cristianos están cayendo en el camino, se están quedando ahí, ya sirviéndole al mundo y al demonio, por no tener su corazón y su mirada puesta en la palabra del Señor. Para San José fue claro. El anuncio que le dio el ángel en sueños coincidía con lo que él ya conocía de los profetas, con lo que él conocía del Antiguo Testamento, y por eso dice: fíjate. Si nosotros no nos aferramos a la palabra del Señor, y lo peor, si no la conocemos, el diablo nos va a engañar muy fácil. Porque ¿cómo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a discernir en un momento donde hay tanta euforia sobrenatural, tanto profetismo, tanto vidente, tantas personas que reciben mensajes, apariciones de la Virgen, del Señor? ¿Cómo vamos a discernir si eso sí viene de Dios o no? El que no conoce la palabra de Dios está condenado a perecer, porque el diablo engaña con cosas buenas.
y engaña con apariencia de bien, y engaña con apariencia de bondad, y engaña con apariencia de Dios, y engaña con apariencia de la Virgen. A los santos no se les aparecía como la Virgen, se les aparecía vestido de virgen. El diablo no tiene problema en esas cosas. Y por eso hay gente que reza, y aunque rece, si no hay una conversión del corazón, esos rezos, ¿qué hacen? Dios nos está invitando a una conversión real, a una conversión del corazón, a una conversión del alma. Si no lo hacemos, si no nos convertimos al Señor realmente, podemos perecer y no nos va a ir bien. Por eso aprovechemos este momento que el Señor nos da y pongamos la confianza en la promesa que nos hace el Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Que si nosotros nos convertimos de corazón, Él nos perdonará, nos salvará y nos dará el reino de los cielos. Esa es la promesa del Señor. Por eso nosotros siempre tenemos que tener puesta la mirada en la promesa. Pero si no nos convertimos, también hay una sentencia. Si no le hacemos caso al Señor, también hay una sentencia. Nos va a ir muy mal. Nos perderemos de la promesa y viviremos el tormento y el azote de la maldad. Por eso, atendámosle al Señor, obedezcamos a su palabra, como San José, que prefirió seguir la palabra del Señor de manera humilde y obediente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.